cuál es el tema del poema. Entonces, para mí tiene que haber el poema tiene que tener un tema, tiene que haber algo. Si yo puedo decirte, el poema trata de esto, ¿no? El poema trata de Pablo Aranda, el poema trata de esta historia, incluso de una idea general, ¿no? Hay que poder decir, el poema trata de, en mi opinión. Y luego, desde un punto de vista personal, no hay poema propiamente dicho, sino hay una emoción detrás. Incluso los poemas metaliterarios, incluso los poemas que hacen referencia al propio lenguaje, de alguna manera tienen que tener una emoción detrás, ¿no? Claro, esa emoción se convoca a través de una serie de elementos que tienen que ser, yo creo, como muy sutiles y muy paulatinos, ¿no? Incluso en un poema corto, como ir introduciendo el camino que nos ha de llevar a los dos, a la voz poética, ¿no? y a la persona que está leyendo. Pero a la vez me divierte mucho, y en Demonios en ese sentido me he divertido más, me divierte mucho intentar romper con esa historia, ¿no? Lo que decía antes Paco, que por cierto aprovecho para contar que el langostino, como es lógico, esta referencia a Rubén Darío me va a dar para poder decir que viene de ahí, pero hombre, yo como lector de Rubén Darío, es un homenaje. Pero como es lógico, el langostino viene de Rufino me invita a tomar langostinos, la gran Luz Casal, admiradísima mía. Y la palabra langostino siempre me ha parecido tronchante, ¿no? Una cosa, o sea, que a mí la sola palabra langostino, me divierte más la palabra langostino que los langostinos. Que no puedo tomar porque aparte de todo tengo el ácido úrico fatal. Por si alguien quiere saberlo. Entonces, el tema está en que en el poema, o sea, yo no hay nada que yo pudiera escribir que me tomara más en serio que la elegía a Pablo Aranda, ¿no? Nada. Y sin embargo, metido en la elegía, no puedo aceptar que el poema se deje llevar por la sentimentalidad. Y si la sentimentalidad es tan fuerte porque se trata de una elegía, un amigo querido, lo único que me queda es dinamitarlo con la propia referencia a, bueno, la palabra langostino no es la mejor para aquí, pero es lo que hay. En ese juego, que tirándome el pisto me gusta pensar que es una especie de herencia británica o algo así, pero bueno, no tiene por qué. Quizás sea más ibicenca que británica. Hay una cuestión de distanciamiento, y para responderte está la distancia, ¿no? La sentimentalidad es, de nuevo, el poeta o la poeta diciéndonos lo que tenemos que sentir, y la emoción es el poema diciéndonos lo que hay que sentir. Me has convencido. Seguimos con el cuestionario. Esto tengo que leerlo. Bueno, voy a compartir con ustedes lo que yo creo. Creo que Ben ha logrado dar con el secreto de la mejor poesía, que no es otra cosa que ese algo. Ben ha encontrado ese algo, esa cosa difusa donde habita la mejor poesía, eso que buscamos tantos y que pocos, los elegidos, logran encontrar. Perdonad la terminología científica. Trataré de explicarme con algo que escribí. Si de emocionar hablamos, la poesía se encuentra en desventaja frente a la música. Si la cosa va de reflexionar, de transmitir los frutos del pensamiento, la poesía se encuentra en desventaja frente a la filosofía. Si se trata de contar una historia propia o ajena, inventada o real, la poesía se encuentra en desventaja frente a la narrativa. Entonces, no queda otra en poesía que entregarse a lo híbrido, a lo que no es una cosa ni otra, pero bebe de todas ellas. Tal vez el poema ideal tenga que ver con insinuar una historia que contenga una reflexión agazapada tras un pellizco,
algo que no sea 100% narración, 100% reflexión, 100% sentimiento. Se trata de buscar ese algo que no te pueden dar la música, la filosofía, la novela o el cuento. Y sí, yo creo que la poesía de Ben Clark tiene ese algo, ¿no? que la hace especial, diferente, transitable. Uno se emociona leyéndola porque nos cuenta una historia que también podría ser la nuestra, y a la vez nos invita a pensar. Es una poesía que nos mece al ritmo de sus endecasílabos. Y aquí voy a cambiar de tema. No hace mucho alguien habló del virtuoso manejo del ritmo endecasílabico de los poemas de Clark. ¿Qué importancia le das al ritmo? ¿Cómo vives el ritmo endecasílabo? ¿Como una bendición, como comodidad, o como una prisión de la que te resulta imposible salir? Es una buena pregunta, porque realmente hay una cuestión, y es que en un momento relativamente temprano de lecturas poéticas, no sé, quizá a los 19 o algo así, llegué a ciertas conclusiones sobre la métrica que procedían de leer poemas y de analizar un poco cómo estaban hechos, ¿no? Entonces, las cosas que yo aplicaba luego eran, obviamente, como es lógico, pues muchas de las cosas que establecen o que preceptan los manuales de métrica, ¿no? Entonces, en un momento dado me pareció muy natural buscar esa manera, también por haber tenido una especie de coqueteo con el piano durante muchos años. Me parecía lógico que dentro de una estructura cerrada tú pudieras aspirar a una estructura infinita, ¿no? Es decir, todas las melodías, todas las canciones, todas las cosas caben en un pentagrama, y sin embargo, en general ese pentagrama tiene una estructura cerrada, ¿no? Que se puede romper y se puede buscar otras cosas, pero la inmensa mayoría de la música está encerrada en ese espacio limitado. Y yo me decía, bueno, ¿por qué no poder hacer lo mismo con el poema, ¿no? ¿Por qué no buscar un sentido frío, nada poético, matemático, con cada verso, ¿no? Y en ese sentido ha sido una especie de bendición y condena, porque por un lado es una estructura en la que yo me siento muy cómodo, en la que me divierto muchísimo, que de alguna manera me empuja a pensar el verso desde una manera siempre buscando una solución a cada cosa, ¿no? Tardo muy poco tiempo en escribir cada verso. No necesito mucho tiempo para pensar sin embargo, en ese pequeño momento es cuando más inteligente me siento, ¿no? Y esa sensación es la que me gusta, ¿no? La sensación de decir, bueno, pues esto lo voy a resolver así, de esta manera. Y desde hace muchos años ya lo que es más importante que eso incluso es que suene como si no estuviera sucediendo eso, o intentarlo por lo menos, ¿no? Que de alguna manera la combinación de encabalgamientos, de un lenguaje no excesivamente rebuscado, de una serie de versos que no llaman la atención sobre sí mismos, haga que uno esté leyendo endecasílabos o heptasílabos o alejandrinos y no se dé cuenta, ¿no? El objetivo es ese. Yo creo que a veces no funciona, pero hay otras en que sí. Y entonces da mucho gusto, por ejemplo, descubrir una expresión, una fórmula que estamos utilizando todos los días y que consiste en un verso perfectamente medido, ¿no? Y encajarlo en el poema y que sea algo coloquial, pero a la vez pertenezca de alguna manera a una tradición. Una pequeña interrupción. Se trata de alguna forma de lo que tú cuentas a propósito de Edward Thomas. Es decir, no sé quién lo decía, pero eso se trata de escribir con el oído, valga el endecasílabo, perdón, no con la vista. Ese es un tema muy importante, aparte de la historia que se cuenta aquí también, ¿no?
Sí, pero bueno, también es verdad que me gusta desmitificar la idea esta de que los poetas, al menos en mi experiencia propia, hay como una especie de oído ahí, yo creo que no tengo muy buen oído para la poesía, pero creo que tengo una buena manera de resolver rápidamente, en una mente que no es nada matemática, que es un desastre de las matemáticas, pero resolver rápidamente una configuración de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero decir y de qué manera lo voy a decir, ¿no? Pero no, o sea, yo esta idea del oído, en cierta manera la envidio, porque me parece que sería mucho mejor, digamos, escribir y ya está. Tengo uno de los primeros poetas que me acompañaron y que me apoyaron en Ibiza, Julio Herranz, es un poeta que escribe poemas, digamos, siempre llevado por una intuición melódica, y él y yo hemos discutido mucho por eso, ¿no? Porque él siempre decía, no puedes ser tan cuadriculado, no puedes ser tan recto. Y yo decía, bueno, pero es que si lo soy y no se nota, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Javier sabe la lata que yo... Sí, bueno, paréntesis, yo con 18 años, yo era estudiante de Derecho y tenía muchos poemas escritos que no tenía con quién compartirlos, y venciendo mi timidez innata me presenté en el despacho de Paco Díaz de Castro, llamé a la puerta con mi carpeta llena de poemas, con 150 poemas ahí, y me planteé y le dije, Paco, Paco no, soy Javier, me escribo poesía, pero no tengo con quién, si te sé. Lo escogió y quedamos una semana, un mes después, no me acuerdo, y una de las cosas que aprendí gracias a Paco fue el tema de la musicalidad, del ritmo, de la métrica. Claro, yo venía de Derecho, yo recordaba la métrica de cuando estudiaba en BUC. Pero bueno, pues vamos a demonios, ya ven, Clark. Bueno, antes de centrarnos en el libro que nos ha reunido hoy aquí, Demonios... Perdón que te interrumpa, Javier. Yo he hecho con esta, creo que como 40 presentaciones de Demonios, ninguna en Palma, pero 40 en diferentes sitios. En 40 presentaciones me ha ocurrido una vez en Cartagena, en la librería Montaña Mágica, que es maravillosa, que en medio de la presentación tuve que asumir que me estaba meando. Y con mucho dolor me levanté e informé al público. Hoy tengo la desgracia de que Román Piña está grabando esta sesión y esto va a quedar para siempre aquí. Entonces yo invito a Javier Cánaves a intentar hacer una especie de perrorata, hablar quizá de un speech, algo que me deje bien, para no quedar tan mal, porque realmente necesito utilizar el excusado, como se llama. Llévate el micro. Sé rápido. No, esto lo pueden salvar, durante unos segundos lo pueden salvar los langostinos una vez más. Porque yo te tengo que agradecer, Paco, la cita de Rubén Darío, porque yo he leído en algún sitio, y parece ser, he leído en algún sitio que Rubén Darío estuvo en la Foradada y le hizo una paella a Unamuno. Yo tenía dudas sobre la veracidad de esta anécdota, pero después de la cita del langostino ya creo que he resuelto esta duda. Esto habrá... De lo que no estoy seguro es de que Unamuno comía paella, pero bueno, no le pega mucho. Pero bueno, Unamuno es alguien capaz de rimar Salamanca, Salamanca, académica palanca, o sea que tampoco está muy lejos y es mucho peor la rima esa que la de Rubén. Bueno, espera.